Epur, si mueve. He escuchado reiteradamente a los youtubers ateístas mencionar a Galileo Galilei en su cruzada en contra de los malvados religiosos, como contándolo entre sus filas reaccionarias. Casi pretendiendo decir yo como Galileo Galilei, peleamos contra el oscurantismo de la religión. Guau. Escuchan una historia sesgada, y se enojan mucho. Sabiendo que a mucha gente, de pensamiento sencillo, le agrada el mundo simple donde buenos y malos, están bien diferenciados, debo expresar la idea de que muchas veces, es posible hacer menos complejas, las cosas para su análisis o entendimiento, otras veces, no. Hay un punto a partir del cual seguir simplificando, es hacer de una cosa, otra. Es decir, a partir de un momento la simplificación, es tan distinta del original, que pasa a ser mentira. En el caso de la historia de la Iglesia y Galileo, se difunde solo una escena. Y de esta forma, sin mentir, se miente. En el oscurantismo, cuando la Iglesia quizás era la única luz a la que los pocos filósofos de la Edad Media europea, podían acudir al encuentro de los conocimientos y la ciencia de los antiguos griegos, más precisamente en el periodo entre la caída del Imperio Romano y la formación de los estados modernos, era la Iglesia católica con sus instituciones, lo que más se asemejaba a un estado organizado, y la Inquisición venía a ser el sistema judicial de este. Quizás, al igual que hoy en día, los jueces no trabajan, si no hay denuncia de por medio. Si fueron más mujeres, las que se quemaron por brujas en esas primitivas fiestas populares, vistas con melancolía por sectores de derecha de nuestros tiempos, quizás fueron más mujeres, las denunciantes. Caso paradigmático el de la última bruja de Europa, Anna Golding, a la cual posiblemente la denunció, una mujer celosa con temor de perder su marido en manos de la criada, a punto tal de ser capaz de poner alfileres en la boca de su propio bebé, para poder denunciar a la criada por bruja. En esas diatribas contra la Iglesia y los creyentes, utilizando a Galileo, parece evitarse decir que Galileo vivió y murió como creyente católico romano, y por ende en el bando al que estos activistas ateos atacan. Más aún, Galileo, junto a su colega contemporáneo y teólogo evangelista Johannes Kepler, no hicieron más que profundizar las teorías de un clérigo católico romano, el doctor en Derecho Canónico Nicolás Copérnico, padre de la astronomía moderna. Por lo dicho anteriormente, no era extraño que los avances en el conocimiento de aquellos tiempos viniera del seno de la Iglesia, como tanto tiempo atrás lo hicieran los filósofos Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona. Pero entonces, ¿por qué la Inquisición le prohibió publicar libros a Galileo? Galileo vio a través del telescopio, cómo las lunas de Júpiter giraban a su alrededor, cómo la superficie de la luna estaba llena de cráteres, y pensó, Aristóteles se equivocó. ¡Sacrilegio!, gritaron las hordas aristotélicas en las universidades italianas. Aristóteles, gracias a sus muchos aciertos, consiguió que todos crean ciegamente en sus equívocos. Sus deducciones erradas o meras afirmaciones fueron tomadas como verdades absolutas por eruditos durante casi 2 milenios. Por ejemplo, Aristóteles afirmó que el Ecuador era una zona tórrida infranqueable para las personas, lo que llevó a los intelectuales cristianos de la Edad Media a descreer de los habitantes de las antípodas, ya que el Ecuador habría sido una zona de calor infranqueable para los descendientes de Adán y Eva. Por ende, todo el hemisferio sur debía estar deshabitado. Estas personas parecían tener igual fe en la Biblia como en el gran maestro griego. No llegaron a la idea de poner en dudas las suposiciones geográficas de alguien que en toda su vida salió del mundo griego. Pero en la antigua Grecia, la sabiduría de la filosofía y la experiencia o lo experimental, iban por caminos separados. La sabiduría era propia de la nobleza y los hombres libres, mientras que por el contrario lo indigno de un hombre libre, lo manual, de los esclavos, artesanos y comerciantes. Este pensamiento fue cambiando, y ya Aristóteles reconocía la importancia de la experiencia. Aunque ésta estaba subordinada al saber teórico. Tan subordinada, que Aristóteles afirmaba que las mujeres tienen menos dientes que los varones, sin que el defensor de lo empírico sintiera nunca la necesidad de comprobarlo. En este anacrónico juicio Aristóteles, otra equivocación que provocó gran revuelo entre los filósofos de la Ilustración, cuando en el siglo XVII fue desmentida, fue la del horror al vacío, horror vacui,
por el cual se creía que la naturaleza evitaba a toda costa el vacío. A consecuencia de sus experimentos, Blaise Pascal entre otros, alzó la voz en contra de esta idea, a lo que René Descartes, evidentemente más aristotélico, afirmó: el único vacío existente está en la cabeza de Pascal. En esa sentencia el genio de Descartes revelaba tácitamente tener sus discordancias con Aristóteles, ya que este último pensaba que se pensaba con el corazón, residencia del alma, y al cerebro le dejaba la sencilla función de refrigerar el cuerpo. En óptica Aristóteles creía que los objetos emiten luz y por ello los podíamos ver con nuestros ojos. No es a Aristóteles a quien reclamar el haberse equivocado. Tampoco es de recriminársele el hecho de haber pensado tanto y en tan variados campos. No es recriminable el que haya tenido una retórica tal que sus ideas equivocadas hayan sido más creíbles que las ideas veraces de otros filósofos. Se puede recriminarle el haber defendido con demasiado ímpetu sus ideas. Posiblemente sí. El abuso de la posición de poder es siempre reprochable. Pero el equivocarse es un derecho que les asiste a los hombres. Es solo atribución de los dioses el no hacerlo. Es a una parte de los académicos a quienes reprocharles el haberle atribuido la infalibilidad divina a Aristóteles y haber hecho de sus enseñanzas indiscutibles dogmas. En una de sus más célebres equivocaciones, volviendo al tema que nos interesa, Aristóteles despotricó contra el sistema heliocéntrico de Aristarco de Samos diciendo: si la Tierra se moviera en una dirección, los pájaros saldrían despedidos en la otra. A quien no le sucedió que, acosado por una mosca en el auto colectivo, uno se deseara un mundo más aristotélico y que cuando la mosca levantase los pies del respaldar del asiento, saliera disparada hacia atrás y estalle contra el vidrio trasero. Pero no. El mundo no funciona así. Galileo no solo aportó pruebas convincentes del universo heliocéntrico, también lo hizo para mostrar que los astros no tenían una superficie perfectamente llana, que los cuerpos pesados y livianos sufren la misma aceleración gravitatoria. Todas estas contradecían las enseñanzas de Aristóteles. Galileo publicaba sus escritos en italiano y no en el latín académico, lo que provocó una reacción más virulenta de los eruditos ante la aprobación pública de las teorías de Galileo, sin la aprobación previa de estos. Los profesores aristotélicos le fueron con el cuento a la Inquisición. Pretendían prohibir no solo los escritos de Galileo sino que el copernicanismo todo, convenciendo a la curia de que en tiempos en que Italia misma corría peligro de caer bajo la Reforma, todo cambio de los valores tradicionales atentaba contra la Iglesia. Y lograron su objetivo. En 1616, la Inquisición prohibió a Galileo hacer otras publicaciones. Pero las cosas cambiaron. En 1623, un amigo de Galileo, el cardenal Maffeo Barberini, se convierte en el Papa Urbano VIII. Este convenció a su amigo Galileo de terminar de escribir su libro. Luego intentó que el Santo Oficio levantara la prohibición de publicar que pesaba sobre Galileo, consiguiéndolo a medias. Galileo podría publicar su libro aunque no sin algunas restricciones. Una de ellas, la condición de no apoyar abiertamente al copernicanismo. Galileo no se atuvo a las restricciones y todos sabemos lo que pasó. La escena que repiten hasta el cansancio aquellos que pelean contra el poder dominante en toda época que no sea la propia. El tribunal de la Santa Inquisición, tomando como propia guerra ajena, obligó a Galileo a retractarse en público de que la Tierra se mueve. Este lo hizo, pero al mismo instante de bajar dijo, que pur si mueve. Pero se mueve. Muchos ateístas se toman de la última escena de la película para dar la impresión de que fuera una pelea entre la ciencia y la Iglesia cuando comenzó, y terminó siendo una guerra de egos, envidia y falsa idolatría de la comunidad académica.